Un anciano sabio me enseñó un método secreto para bloquear a cada persona que me había deseado mal, y lo hizo con un objeto tan simple y tan antiguo como el tiempo mismo: una cebolla. Si hay personas en tu vida que te han deseado el mal, que han enviado envidia, rencor o intenciones oscuras en tu dirección, escribe ahora mismo en los comentarios: bloqueo todo lo que me daña y me mantengo firme en mi propio camino. Ese acto de escritura no es un gesto vacío, es el primer corte, la primera decisión. Y lo que aprenderás hoy hará que ese corte sea definitivo. Había un periodo en mi vida en el que todo parecía derrumbarse sin razón aparente. No era una crisis que pudiera señalar con el dedo y decir: aquí está el problema, aquí está la causa. Era algo más difuso, más persistente, como una sombra que se pegaba a mis pasos sin importar hacia dónde me dirigiera. Las oportunidades que parecían estar al alcance de la mano se desvanecían en el último momento. Las relaciones que habían sido sólidas durante años comenzaban a crujir sin que mediara una palabra de más, sin un conflicto real, como si algo externo estuviera tirando de los hilos para separarme de las personas que me importaban. Y yo, que nunca había creído demasiado en estas cosas, en fuerzas invisibles, en intenciones que viajan a través del aire y se instalan en la vida de otro, comencé a preguntarme si había algo que no podía ver y que sin embargo estaba actuando sobre mí con una precisión que me resultaba imposible de ignorar. Fue en ese momento cuando conocí a un anciano. No era un hombre que buscara ser visto. Vivía en una comunidad pequeña. Llevaba una vida de pocas palabras y muchas observaciones. Había estudiado durante décadas los patrones invisibles que gobiernan la existencia humana, los ciclos de energía que conectan a las personas entre sí, aunque estén separadas por kilómetros, los métodos que los sabios de tiempos remotos habían desarrollado para protegerse de aquello que no puede tocarse, pero sí sentirse. Era el tipo de persona que mira a los ojos de un extraño y ve más de lo que ese extraño quisiera mostrar. Cuando me senté frente a él y le describí lo que estaba viviendo, no me interrumpió. Escuchó con una calma que en ese momento me resultó casi irritante, porque yo esperaba una reacción, alguna señal de que lo que contaba era extraordinario o grave, pero él simplemente escuchó, y cuando terminé, hizo una pausa larga antes de hablar. Y entonces dijo algo que cambió completamente la forma en que yo entendía mi propia situación. No estás roto, dijo, estás siendo afectado, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Me explicó que a lo largo de la historia, en culturas separadas por océanos y siglos, los seres humanos habían reconocido que la intención de otro puede ejercer una influencia real sobre la vida de quien la recibe. No como magia de fantasía, no como algo que requiere palabras extrañas o rituales elaborados en lugares oscuros, sino como un fenómeno que tiene que ver con la energía que los seres humanos emiten constantemente, con los pensamientos que se convierten en palabras, con las palabras que se convierten en actos, y con los actos que dejan marcas en el campo invisible que rodea a cada persona. Los sabios antiguos no llamaban a esto superstición, lo llamaban conocimiento, y habían desarrollado métodos precisos para protegerse de esas influencias y para devolver al emisor aquello que había enviado. El anciano me miró fijamente y dijo: «¿Tienes una cebolla en casa?». No supe qué responder durante un momento. La pregunta me pareció tan inesperada, tan mundana en medio de una conversación, que yo sentía cargada de peso, que tardé varios segundos en procesar lo que había escuchado. «Sí», dije finalmente, «claro que tengo una cebolla». «Bien», respondió él. «Entonces tienes todo lo que necesitas». Y entonces comenzó a explicarme algo que yo no olvidaría. La cebolla no es simplemente un alimento. Para los sabios que han observado el mundo con ojos más profundos que los nuestros, la cebolla ha sido durante milenios uno de los instrumentos más poderosos de protección
y purificación que la naturaleza ha puesto en manos del ser humano, y no de manera arbitraria. Existe una razón simbólica y práctica por la que este vegetal en particular, con sus características únicas, fue elegido por las tradiciones de conocimiento antiguo para cumplir esta función específica. Piensa por un momento en la estructura de una cebolla. Es una de las pocas cosas en el mundo natural que está construida completamente en capas concéntricas, cada una envolviendo a la siguiente, cada una protegiendo el núcleo interior de lo que viene de afuera. No hay otro alimento que comparta exactamente esta característica de manera tan evidente y perfecta. Y los sabios de tiempos remotos vieron en esa estructura un símbolo directo de lo que el ser humano necesita para protegerse de las influencias externas. Capas de defensa, barreras que se acumulan, un núcleo que permanece intacto detrás de una serie de escudos naturales. Cuando cortas una cebolla, estás cortando a través de todas esas capas simultáneamente. Estás atravesando, en un solo gesto, cada barrera que separa el exterior del centro, y ese gesto, realizado con intención clara y deliberada, tiene un significado que va mucho más allá de lo culinario. Pero hay algo más. La cebolla, cuando se corta, libera una sustancia que hace llorar. Todos lo hemos experimentado. Ese compuesto que irrita los ojos, que genera una reacción involuntaria e inevitable en quien la manipula, fue interpretado por los sabios como una representación de la purificación forzada. Porque no hay purificación sin incomodidad. No hay limpieza sin que algo salga hacia afuera. Las lágrimas que provoca la cebolla, aunque sean inducidas por una reacción química, fueron vistas por generaciones de personas conocedoras como un símbolo del proceso de soltar, de expulsar, de liberar aquello que se había acumulado. Y ese proceso de soltar, cuando se realiza con plena conciencia, se convierte en un acto de poder. El olor de la cebolla también tiene su significado. Es penetrante, imposible de ignorar, capaz de impregnar el ambiente durante horas. Los sabios entendían que las energías negativas, las intenciones oscuras que otros dirigen hacia nosotros, también tienen una forma de permanecer en el entorno, de instalarse en los rincones de nuestra vida y no marcharse fácilmente. El olor poderoso de la cebolla fue utilizado como un agente de desplazamiento, una presencia tan fuerte que obliga a lo que ha ocupado el espacio a retroceder, a liberar su posición, a moverse. Y lo que se mueve puede ser dirigido, y lo que puede ser dirigido puede ser devuelto. El anciano me explicó todo esto con una paciencia que yo agradecí más de lo que pude expresarle en ese momento, porque no solo me estaba dando instrucciones, me estaba dando comprensión. Y la comprensión, me dijo, es exactamente la mitad del poder del ritual. Sin entender por qué haces lo que haces, el gesto se queda vacío. Pero cuando comprendes el simbolismo, cuando te apropias del significado y lo llevas dentro de ti mientras realizas cada paso, entonces el ritual se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en un acto de conciencia, en una declaración hecha no solo con las manos, sino con toda la mente y toda la intención. Antes de enseñarme el ritual, sin embargo, el anciano quiso que yo entendiera algo más. Quiso que comprendiera cómo reconocer con certeza si estaba siendo afectado por la energía negativa de otros, porque actuar sobre algo que no has identificado correctamente es actuar a ciegas. Y los sabios de las tradiciones antiguas siempre subrayaban que el conocimiento precede a la acción, que ver claramente es el primer paso para cambiar cualquier situación. La primera señal, me explicó, es la que más frecuentemente se pasa por alto. La aparición de malestares físicos que no tienen una causa que los médicos puedan encontrar. No es que los médicos estén equivocados, es que hay niveles de la experiencia humana que no están dentro del rango de lo que la medicina puede medir. Cuando alguien dirige hacia ti una intención de daño de forma sostenida y concentrada, esa intención puede manifestarse como una fatiga que no responde al descanso,
como dolores que aparecen y desaparecen sin seguir un patrón lógico, como una sensación de pesadez que se instala en el cuerpo y no quiere irse. El cuerpo es un receptor extraordinariamente sensible, y lo que no puede verbalizar, lo dice a través de síntomas. La segunda señal es perturbación del sueño. Los sueños son el espacio donde nuestra mente procesa lo que no puede manejar en estado de vigilia, y cuando hay una presencia energética hostil en nuestra vida, esa presencia encuentra la noche como su territorio más fértil. Las pesadillas recurrentes, especialmente aquellas en las que sientes que eres perseguido, amenazado o dañado por figuras que reconoces como personas de tu entorno, no son simplemente el resultado de una digestión pesada o un día estresante. Son señales. Son el lenguaje con el que algo en ti intenta comunicarte lo que está ocurriendo en niveles que la mente despierta no puede ver directamente. Y el insomnio que acompaña estas perturbaciones, esa incapacidad de encontrar el reposo, incluso cuando el cuerpo lo pide desesperadamente, es una consecuencia directa de estar bajo la influencia de una energía que no es tuya y que sin embargo ha encontrado la forma de instalarse en tu campo. Si esto que estás escuchando está resonando en ti, si estás reconociendo estas señales en tu propia vida y sientes que el conocimiento que estás recibiendo hoy podría cambiar el curso de lo que estás viviendo, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Cada semana comparto métodos, rituales y sabidurías antiguas que han sido transmitidos durante generaciones para ayudar a las personas a vivir con mayor claridad, mayor protección y mayor alineación con su propio camino. Lo que aprendes aquí no se enseña en ningún lado porque fue guardado celosamente durante siglos por quienes entendían su valor, y ahora está llegando hasta ti en el momento exacto en que lo necesitas. La tercera señal de la que el anciano me habló es quizás la más inquietante porque involucra el entorno físico. Me habló de objetos extraños que aparecen en el hogar sin explicación evidente, pequeñas cosas fuera de lugar, elementos que alguien podría haber introducido con una intención específica. No siempre es necesario que alguien haya entrado físicamente a tu espacio para que eso ocurra. A veces alcanza con que alguien cercano a ti, alguien a quien has permitido entrar en tu vida y en tu hogar con regularidad, haya traído algo consigo con un propósito que tú no conoces. Los sabios siempre advirtieron que las puertas de nuestra vida, tanto físicas como energéticas, deben ser custodiadas con atención, y que cuando algo en tu hogar te genera una incomodidad que no puedes explicar, cuando miras un objeto y sientes que algo no está bien sin poder decir por qué, esa incomodidad merece ser tomada en serio y no descartada. La cuarta señal es la ansiedad que aparece sin detonante visible. No la ansiedad que surge de un problema concreto que puedes identificar, sino esa sensación de amenaza difusa que se instala en el pecho sin que puedas señalar qué la produce. La sensación de que algo malo está por ocurrir. La inquietud que te acompaña incluso cuando estás en lugares y con personas que normalmente te generan calma. Esta forma de ansiedad tiene una textura particular que quienes la han experimentado reconocen inmediatamente. No es tuya. Se siente como algo que ha entrado desde afuera, como una emoción que llevas pero que no te pertenece. Y esa sensación de extrañeza respecto a tus propios estados emocionales es precisamente la señal de que algo externo está actuando sobre ti. La quinta señal son los conflictos que estallan sin causa proporcional. Cuando de repente las personas que te rodean, aquellas con quienes has convivido en armonía durante años, comienzan a reaccionar contigo de formas que no reconoces. Cuando las discusiones se multiplican y escalan más allá de lo que ningún tema justificaría. Cuando sientes que hay una invisible corriente de tensión que circula entre tú y quienes amas, sin que nadie pueda explicar su origen. Eso es una señal de interferencia. Las intenciones negativas no solo afectan a quien las recibe,
se irradian, contaminan el campo relacional, y quienes están cerca del blanco de esa intención sienten los efectos aunque no sean el objetivo directo. Cuando hay alguien que te desea el mal con suficiente constancia e intensidad, esa energía puede desestabilizar todo el ecosistema de tus relaciones, creando fricciones donde antes había fluidez, distancia donde antes había cercanía. Y finalmente, la sexta señal, el bloqueo financiero inexplicable. El dinero, como todo lo demás en la existencia humana, fluye siguiendo patrones que tienen tanto que ver con las energías que nos rodean como con las decisiones concretas que tomamos. Cuando alguien dirige hacia ti una intención de escasez, cuando hay personas en tu entorno que genuinamente desean que no prosperes, esa intención puede manifestarse como una serie de obstáculos financieros que parecen surgir siempre en el peor momento, siempre de la forma más improbable, siempre justo, cuando parecías estar a punto de dar un paso adelante. Las oportunidades que se cierran en el último momento, los acuerdos que se deshacen sin razón clara, el dinero que llega y desaparece antes de que puedas hacer algo con él. Todo esto puede tener causas perfectamente mundanas. Y sin embargo, también puede ser la expresión de una intención externa que está actuando sobre tu realidad financiera de maneras que no siempre puedes ver directamente. El anciano me miró después de explicarme todo esto y dijo algo que resonó en mí de una manera que todavía puedo sentir. Reconocer es la mitad de la liberación, porque lo que no puedes ver, no puedes cortarlo, y lo que no cortas sigue atado a ti. Esa frase se instaló en mi mente con una precisión que solo tienen las verdades que llegan en el momento exacto en que las necesitas. Y entonces me preguntó si estaba listo para aprender el método, si estaba dispuesto a hacer lo que era necesario para cortar esos vínculos y devolver cada intención oscura a quien la había enviado. Le dije que sí, y lo que me enseñó a continuación fue tan simple en su forma y tan poderoso en su significado que todavía hoy, cuando lo recuerdo, siento el mismo peso silencioso de algo que ha sido transmitido durante generaciones porque funciona. Lo que vas a aprender ahora es un método que los conocedores han utilizado durante siglos en distintas culturas y contextos, siempre con el mismo propósito: cortar los lazos energéticos que nos unen a las intenciones oscuras de otros, bloquear el canal por el que esas intenciones nos llegan y devolver cada proyección negativa a su punto de origen. No es un acto de agresión, no es un deseo de daño, es simplemente el restablecimiento del equilibrio. Es la aplicación de un principio tan antiguo como la propia conciencia humana. Lo que sale de alguien regresa a él. Lo que fue enviado puede ser devuelto. Y el instrumento para hacerlo es la cebolla. Para realizar este ritual necesitarás una sola cosa: una cebolla fresca y entera, sin daños, sin cortes previos. Una cebolla que no haya sido utilizada para ningún otro propósito. La integridad del objeto es importante porque lo que vas a hacer con ella es precisamente romper esa integridad de forma deliberada y consciente, y ese acto de ruptura intencional es el corazón de todo el proceso. También necesitarás un cuchillo afilado, porque la imprecisión en el corte debilita el símbolo. Un corte limpio y definitivo tiene un significado que un corte torpe y vacilante no puede tener. Y necesitarás un espacio en el que puedas estar solo, completamente solo, sin interrupciones, sin miradas externas. La discreción no es un detalle menor en este método. El anciano lo subrayó con una seriedad que me dejó claro que no estaba exagerando. Cuando realizas un acto de esta naturaleza con testigos, cuando hay ojos externos observando tu proceso, la energía del ritual se dispersa, se divide entre tú y quienes observan. La intención que necesita concentrarse en su totalidad en el acto que estás realizando se fragmenta, se debilita, pierde la coherencia que es exactamente lo que le da su poder.
Los rituales de protección y devolución siempre fueron realizados en privado, en silencio, en la intimidad del espacio personal, porque la fuerza de lo que haces viene de la totalidad de tu presencia volcada en ese momento, y esa totalidad se rompe cuando hay un observador. Elige un momento del día en el que sepas con certeza que no serás interrumpido. No importa si es de día o de noche, lo que importa es que ese tiempo sea completamente tuyo. Apaga el teléfono, cierra la puerta, elimina cualquier posible distracción. Y antes de tomar la cebolla en tus manos, tómate un momento para respirar con profundidad y aquietar todo el ruido interno que puedas tener en ese momento. Porque lo que estás a punto de hacer requiere que estés completamente presente, no en el pasado, rumiando el daño que te han hecho, no en el futuro, anticipando el resultado. En el momento exacto en que estás, sosteniendo en tus manos algo que tiene siglos de sabiduría detrás de su aparente simplicidad. Toma la cebolla en tu mano izquierda. La mano izquierda, en la comprensión de los sabios, es la mano que recibe, la que está conectada con las energías que vienen del exterior, la que ha absorbido todo aquello que te ha llegado desde afuera a lo largo del tiempo. Al sostener la cebolla con esa mano, estás estableciendo una conexión entre el objeto y todo lo que has recibido, todo lo que se ha acumulado en ti que no te pertenece, y con tu mano derecha, la mano que actúa, la mano que genera, sostén el cuchillo. Cierra los ojos. Respira una vez más con profundidad y comienza a visualizar. La visualización no es un adorno del ritual, es su motor. Lo que imaginas, con suficiente claridad y convicción en este estado de concentración deliberada, no es simplemente una imagen mental. Es una instrucción que le das a la energía que te rodea sobre lo que debe ocurrir. Los sabios entendían que la mente humana tiene la capacidad de ordenar la realidad energética cuando opera desde un estado de calma consciente y determinación clara. Y lo que vas a pedirle a tu mente que haga en este momento es precisamente eso, ordenar lo que necesita ser ordenado. Visualiza a todas las personas que te han deseado el mal. No necesitas recordar sus caras con precisión fotográfica. Basta con que tengas una sensación, una presencia, la textura emocional de su intención hacia ti. Siente cómo esas intenciones, esos rencores, esas envidias, esas maldiciones silenciosas o declaradas, están conectadas a ti por hilos invisibles que han estado drenando tu energía, perturbando tu paz, bloqueando tu camino. Siente esos hilos con la misma claridad con que sientes el peso de la cebolla en tu mano. Y ahora visualiza lo que está a punto de ocurrir cuando realices el corte. Visualiza esos hilos cortándose. Visualiza la energía que te había estado llegando a invertir su dirección y comenzar a viajar de regreso hacia quien la había enviado. Visualiza tu propio campo energético cerrándose, sellándose, volviéndose impermeable a nuevas intrusiones. Visualiza la luz llenando el espacio que antes ocupaba lo oscuro. Cuando esa imagen sea clara dentro de ti, cuando la sientas como algo que ya está ocurriendo y no solo como algo que deseas que ocurra, entonces abre los ojos y realiza el corte. Corta la cebolla por la mitad con un movimiento firme, limpio y definitivo, sin vacilación, sin lentitud innecesaria, un solo corte que atraviese todas las capas de una sola vez. Y mientras ese cuchillo atraviesa el corazón de la cebolla, pronuncia estas palabras con una voz que no necesita ser alta, pero sí debe ser clara y cargada de la convicción que has estado construyendo durante los últimos minutos. Así como corto esta cebolla, corto cada lazo con quienes me han deseado el mal. Corto cada maldición, cada envidia, cada intención oscura que ha sido dirigida hacia mí. Lo que fue enviado regresa ahora a quien lo envió. Mi cuerpo se libera, mi mente se libera, mi camino se libera. Y los que buscaron dañarme reciben ahora el peso de su propia intención. Pronuncia esas palabras
como si fueran hechos que estás declarando, no deseos que estás pidiendo. Porque hay una diferencia fundamental entre suplicar un resultado y declarar uno. Los sabios siempre operaron desde la declaración, desde la certeza de que el acto ya está consumado en el momento en que se realiza con plena intención. La vacilación, la duda, el ojalá que funcione, son exactamente lo opuesto de lo que este método requiere. Lo que requiere es que en el momento del corte, tu mente y tu voluntad estén completamente alineadas con la realidad que estás creando. Cuando hayas realizado el corte y pronunciado las palabras, observa las dos mitades de la cebolla ante ti. En ellas está concentrado, simbólicamente, todo lo que has cortado, todo lo que has separado de ti, todo lo que va a ser devuelto. Y ahora debes deshacerte de esas dos mitades de una manera que complete el ciclo. Existen dos formas de hacerlo, y ambas son igualmente válidas. La primera es enterrar las dos mitades lejos de tu hogar, en un lugar donde la tierra pueda absorber y neutralizar lo que contienen. La tierra tiene esa capacidad. Ha sido reconocida durante milenios como el elemento que transforma, que recibe lo que ya no sirve y lo convierte en algo nuevo. Al enterrar las mitades de la cebolla en un lugar alejado de donde vives, estás poniendo una distancia física entre tú y lo que has liberado, y esa distancia tiene un valor simbólico que refuerza el valor energético de lo que acabas de hacer. La segunda opción es arrojar las dos mitades a un cuerpo de agua en movimiento, un río, un arroyo, cualquier corriente que fluya. El agua en movimiento ha sido siempre el símbolo del transporte, del traslado, de llevar algo de un lugar a otro sin posibilidad de retorno. Lo que se lanza a una corriente no regresa, se va, y con ello se va todo lo que esas mitades representaban, todo lo que absorbieron durante el ritual, todo lo que fue cortado y depositado en ellas para ser llevado lejos. Elige la opción que sea posible para ti según tu entorno y tus circunstancias. No hay una que sea superior a la otra. Lo que importa es que ese acto final de disposición se realice con la misma conciencia con que realizaste el corte. No es un gesto automático de tirar algo que ya no sirve. Es el paso final de un proceso que comenzó cuando cerraste los ojos y construiste la visualización. Es el sello. Una vez que te hayas deshecho de las mitades de la cebolla, el ritual no está completamente terminado. Queda un paso que los sabios siempre consideraron tan importante como el corte mismo, la purificación del espacio que quedó libre. Cuando se corta algo se crea un vacío, y los vacíos son atraídos por lo que haya disponible para llenarlos. Si simplemente dejas ese espacio sin atender, sin llenarlo conscientemente con algo que elijas tú, la posibilidad de que sea ocupado nuevamente por influencias similares a las que acabas de expulsar es real. Por eso el paso de la purificación es esencial, no como un ritual adicional, sino como la continuación natural y necesaria de lo que ya has comenzado. La forma más simple y poderosa de hacerlo es a través del agua. Toma una ducha o un baño inmediatamente después de completar el ritual de la cebolla, si las circunstancias lo permiten. Mientras el agua cae sobre tu cuerpo, visualiza con la misma claridad que empleaste durante el corte que esa agua está disolviendo y arrastrando los últimos residuos de todo lo que fue liberado. No solo lo que salió hacia afuera, sino las marcas que dejó en ti mientras estuvo, porque las influencias negativas dejan marcas. Imprimen patrones en el campo energético de la persona que las ha soportado durante tiempo. Y esas marcas merecen ser atendidas con el mismo cuidado con que fue atendida la expulsión de la influencia misma. Además del agua, puedes utilizar incienso para purificar el ambiente de tu hogar después del ritual. El humo del incienso ha sido utilizado en prácticas de limpieza energética durante milenios, no por superstición, sino por el reconocimiento práctico de que el humo tiene la capacidad de moverse por todos los rincones de un espacio y desplazar lo que en él se haya instalado. Camina por cada habitación de tu hogar con el incienso encendido, prestando especial atención a los rincones
y a los espacios que normalmente no reciben atención. Visualiza mientras lo haces que la energía del espacio está siendo renovada, que lo que quedaba de las influencias externas está siendo disuelto por el humo y llevado hacia afuera. El propósito de estos pasos finales es crear una barrera, no una barrera física sino energética, una especie de sello sobre el espacio que has limpiado que diga: hasta aquí, lo que fue expulsado no puede regresar. Y lo que intente entrar de nuevo encontrará una resistencia que antes no había. Cuando todo esté completo, cuando hayas realizado el corte, dispuesto de las mitades con intención y purificado tu cuerpo y tu espacio, tómate un momento antes de retomar la rutina cotidiana. Siéntate en silencio durante algunos minutos. Respira con calma y simplemente observa cómo te sientes. No busques resultados inmediatos espectaculares. No compares cómo estás ahora con cómo esperabas estar. Simplemente observa, porque lo que ocurre después de un ritual como este no siempre se manifiesta de la manera que esperamos ni en el momento en que lo esperamos. A veces lo primero que se siente es un peso que se levanta, una ligereza inesperada en el pecho. A veces es solo un momento de calma inusual en una mente que llevaba demasiado tiempo en alerta. Y a veces los cambios se manifiestan en los días y semanas siguientes, en la forma en que las situaciones comienzan a moverse de manera diferente, en la forma en que ciertas personas comienzan a alejarse sin que mediara ningún conflicto, en la forma en que el camino que parecía bloqueado empieza a mostrar pequeñas aperturas. El anciano me advirtió que no esperara un cambio de un día para otro en todos los aspectos de mi vida. Me dijo que el ritual corta los lazos, pero que los efectos de esos lazos sobre los patrones de tu vida pueden tardar un tiempo en deshacerse completamente, así como los efectos de una enfermedad persisten durante un tiempo, incluso después de que el agente causante ha sido eliminado. La paciencia no es pasividad, es la comprensión de que los procesos de transformación genuina tienen su propio ritmo y que forzarlos o anticiparlos con ansiedad es la forma más eficaz de interrumpirlos. Lo que sí me dijo con absoluta certeza es que podía repetir el ritual cuantas veces sintiera necesario. No hay un límite, no hay un punto de saturación. Si en algún momento notas que la negatividad vuelve a manifestarse en tu vida, si sientes que nuevas influencias están intentando instalarse en tu campo, si los síntomas que reconociste antes comienzan a reaparecer, puedes regresar a este método con la misma intención y la misma convicción de la primera vez. Cada vez que lo haces, estás reforzando la barrera. Estás actualizando el mensaje que envías hacia afuera. No soy un blanco disponible. Lo que intentes enviarme regresa a ti. Hay algo que el anciano enfatizó hacia el final de nuestra conversación que me parece importante transmitirte, porque es algo que se suele perder en las versiones superficiales de este tipo de conocimiento. Me dijo que el verdadero poder del ritual no está en los pasos mecánicos, no está en la cebolla como objeto, ni en el cuchillo, ni en las palabras específicas que pronuncias. Esos elementos son el canal, son la forma en que tu mente y tu voluntad se organizan para actuar de manera coherente sobre la realidad energética. Pero el verdadero poder está en ti, en la claridad de tu intención, en la profundidad de tu convicción, en la seriedad con que te presentas a ese momento y la completitud con que te entregas al proceso. Una persona que realiza este ritual con distancia, con escepticismo condescendiente, con la mitad de la mente en otra parte, obtendrá la mitad o menos de la mitad de los resultados que obtendrá alguien que llega a ese momento con toda su presencia, con toda su determinación, con toda su certeza de que lo que está haciendo tiene un valor real y un efecto real. Porque la realidad energética responde a la intención humana de manera directamente proporcional a la claridad y la fuerza de esa intención. Esto no es una creencia,
Es un principio que los observadores más cuidadosos de la experiencia humana han verificado repetidamente a lo largo de siglos en contextos completamente distintos entre sí. Por eso, cuando te sientes a realizar este ritual, hazlo sabiendo exactamente por qué lo estás haciendo. Ten claridad sobre qué es lo que estás cortando. Ten claridad sobre a quién o a quiénes estás devolviendo lo que te enviaron. Ten claridad sobre el espacio que estás creando dentro de ti y a tu alrededor. Esa claridad no es algo que se improvisa en el momento del corte, es algo que se construye en los minutos previos, durante la respiración, durante la visualización, durante el proceso de preparar el espacio y preparar la mente. Y después, cuando el ritual esté completo, no hables de él con nadie, no lo compartas como una anécdota. No lo conviertas en tema de conversación. El silencio alrededor de un acto de este tipo tiene una función protectora que los sabios siempre comprendieron. Lo que permanece en el interior, lo que no se expone a la energía interpretativa de otros, conserva su integridad y su poder. Compartir el ritual antes de que sus efectos se hayan manifestado completamente puede interrumpir ese proceso de la misma manera que abrir un horno antes de tiempo arruina lo que se está cocinando. Espera, observa, y cuando los cambios sean evidentes en tu vida, entonces podrás compartir desde la experiencia vivida y no desde la expectativa. Hay personas que dudan antes de realizar un paso como este, que se preguntan si es real, si tiene sentido, si no es demasiado simple para tener algún efecto sobre algo tan serio como lo que están viviendo. Y a esas personas les digo lo mismo que el anciano me dijo a mí cuando yo le hice esa misma pregunta. La simplicidad no es debilidad, es precisión. Los sabios más poderosos de la historia no trabajaban con complicación, trabajaban con claridad. Y la claridad siempre ha sido el instrumento más poderoso que existe. Una cebolla, un cuchillo, un momento de silencio y toda tu intención. Eso es todo lo que necesitas, y es exactamente suficiente. Si estás listo para dar el primer paso, para tomar la cebolla, cortar los lazos y bloquear de una vez por todas a quienes te han estado deseando el mal, escribe en los comentarios: ejecuto el corte hoy. Mi camino queda libre. Ese comentario es tuyo. Es el inicio del cambio.